no es sino hasta cierta edad cuando nos comenzamos a dar cuenta como jóvenes de los riesgos sociales, sobre todo, que corremos. Esto se ha convertido quizás en la punta de lanza, en ese problema que muchísimos países en el mundo están atacando, pues al lograr corregir un poco estas situaciones de esperarse, también que pues logren mejorarse todo lo que tiene que ver con la productividad, con la generación de empleos y con el desarrollo de estas naciones. Es un punto que es necesario tocar hoy, mañana y siempre. El riesgo social que corren los jóvenes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo y sobre todo en la región suramericana. Para conversar con respecto a este punto tan fundamental, nos acompañan el día de hoy dos psicólogos sociales. Una de ellas es Ana Ligia Duarte, psicólogo social, como ya lo dijimos, además directora de Prevención Socioeducativa de la Asociación Civil Vivir. Muy buenos días, Ana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Otra Ana nos acompaña también en el estudio. Ella es Ana María Aguirre, también psicóloga social, coordinadora del programa para jóvenes y adolescentes de la Asociación Civil PLAFAM, Planificación Familiar. Muy buenos días. Gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que están en sus hogares, desde ya, nuestra cuenta en Twitter, como siempre, @solucionesgb, está abierta para que participen con nosotros con todas sus inquietudes. Queremos que nos digan cuál cree usted que es el mayor riesgo social que enfrentan los jóvenes en nuestro país. Participe utilizando la etiqueta Invierte en Juventud. Empezamos entonces desde ya a hablar de todo esto. ¿Cuán fácil es ser joven hoy en día en un país como este? Ana Ligia. Sí, bueno, digamos que en un país en desarrollo es una virtud para el país ser joven. Sin embargo, hoy en día en Venezuela y bueno, también en Latinoamérica, la juventud tiene que enfrentar una cantidad de desafíos bien importantes relacionados con las grandes problemáticas sociales que conocemos que está enfrentando la juventud, como la violencia, como el consumo de drogas, el embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual, ¿no?, relacionados con su sexualidad. En este sentido, quizás también pudiéramos mencionar que ha venido variando también ese nivel de riesgo al que se enfrentan los jóvenes con respecto a las generaciones pasadas. ¿Es así, Ana María? Bueno, hay estudios que demuestran, por ejemplo, si nosotros nos guiamos por los indicadores de mortalidad, digamos, yo creo que es un indicador excelente para uno hacer el análisis de qué es lo que ha cambiado a lo largo de los años. A partir de los años 80, después de los años 80, en los 90 comenzó un repunte de la mortalidad por causas violentas, por ejemplo. Okay. Y eso se mantiene hasta el sol de hoy. Es una de las principales causas: accidentes, homicidios, suicidios, son las primeras causas de muerte tanto de chicas como de chicos. Sin embargo, de adolescentes varones y de hombres varones es mucho mayor que para las mujeres. Entonces, analizando datos sobre qué es lo que están sufriendo, de qué se enferman, ¿no?, cuando tú dices de qué sufren, qué cosas les limita su actuar y su potencialidad hoy, eso ha cambiado a lo largo de la historia. No es que hay cosas que haya habido antes que no hay ahora, o cosas de ahora que no había antes, sino que las cosas como que van fluctuando y las condiciones sociales los hacen más vulnerables a unas cosas que otras, dependiendo de las herramientas con las que cuentan, dependiendo de los recursos. Mientras menos recursos, y cuando hablo de recursos no es solamente dinero, que también es un elemento, cuando hablo de recursos es servicios de salud apropiados para ellos, métodos anticonceptivos, una sociedad que tenga una igualdad de género, que maneje unos patrones de género de masculinidad y feminidad, que no sean, que no pongan en riesgo la vida de los adolescentes, sea cual sea su orientación sexual, su identidad sexual. Esos elementos hacen que ellos puedan aprovechar mejor su vida cotidiana y sus potencialidades. Y fíjense que además durante los últimos tiempos también se ha hablado pues de lo que es la marginalización de la juventud. ¿Qué opinas con respecto a eso?
Sí, bueno, digamos que eso sería como lo que nosotros llamamos exclusión social, que está focalizada en una población en particular cuando ella, por su condición, en este caso etaria, o sea, por su condición evolutiva, se ve sometida a mayor discriminación o a mayor vulnerabilidad y a riesgos sociales. Por ejemplo, hoy en día, un joven en su mismo ámbito escolar, por ejemplo, es sometido a situaciones de violencia entre pares que quizás en otros momentos no veíamos con tanta frecuencia. Y esto es algo que es reconocido no solamente por las mismas instituciones educativas, por los docentes o los representantes, sino por ellos mismos, en donde se identifican como no solamente causantes del problema, sino que también lo sufren, ¿no? Y que además pueden aportar soluciones a solventarlos. Hay otros aspectos también que tienen que ver, que quizás en la actualidad se ven más que en otros momentos, que tienen que ver con la inmediatez, la velocidad, digamos, con la que suceden muchas cosas. Así es. Hoy en día nos damos cuenta que los niños y los jóvenes tienen acceso a información, por ejemplo, como no la teníamos nosotras. Ellos y como no son mucho ni la menos sombra de lo que nosotros fuimos en algún momento. Exactamente. Y entonces hay ahí, digamos, una necesidad mayor de tener un respaldo desde el hogar, con la familia o desde las instituciones educativas, de mira, cómo se procesa esta información que estás recibiendo, a qué velocidad la debes manejar. Le están exigiendo de repente a la juventud o a los niños cuestiones que son como para otra edad. ¿Cómo postergar, por ejemplo, la iniciación sexual? ¿Cómo postergar el consumo de alcohol? ¿No? De drogas legales, por supuesto, negadas, otras drogas, o digamos en la juventud y en la niñez, o cualquier droga en la juventud y en la niñez, pero la idea es cómo hago yo para que todo eso, que cada vez es como más accesible y está ahí a la postre de la juventud, pueda ser tomado con mayor conciencia, conociendo cuáles son mis capacidades, mis limitaciones para tomar esa decisión. Y ya que caemos en ese punto, me parece más fundamental definir entonces qué son los riesgos sociales, porque a veces se puede prestar a confusiones el término. ¿Cómo lo definirías? Bueno, una serie de condiciones que hacen que sociales, obviamente de lo entorno. Cuando estábamos hablando de sociales, que es la calle, la comunidad, la escuela, que la familia se pudiera convertir también en un espacio donde hay comportamientos, ejemplos, formas de vida, hábitos que los hacen más vulnerables a sufrir lesiones en su cuerpo, a sufrir de la salud y a disminuir, por supuesto, nuevamente digo, sus potencialidades como ser humano. ¿Se pudiera decir entonces que ha venido aumentando quizás el riesgo social o la vulnerabilidad de la juventud ante estos riesgos durante los últimos años? Bueno, los riesgos sociales y su aparición tiene que ver también con esas condiciones de vulnerabilidad y del acceso a los derechos o las garantías para que se ejerzan de manera plena y efectiva. Entonces, por ejemplo, cuando un adolescente o un niño está expuesto a una situación en la familia en la que no puede continuar con sus estudios, por ejemplo, una adolescente queda embarazada o, digamos, por ley pudiera continuar. O sea, está previsto que no se discrimine porque esté embarazada. Sin embargo, su condición, digamos, o el entorno le exige que cuide a su bebé, que esté en un contexto distinto al que debería estar en ese momento de la vida. Estas condiciones, ¿verdad?, se pueden ver como violación o amenazas a la violación de derechos de la juventud, y mientras menor es el acceso de manera efectiva y plena a estos derechos, más vulnerable se hace la población a un riesgo social.